Bien, continuamos con la clase, la última parte, el último video. Y vamos a estudiar ahora el algoritmo de Weber, después de la introducción que vimos para más o menos... De lo que se trata es encontrar un centroide. Pero resulta que este centroide, ¿sí? Más o menos es como lo siguiente. Nuevamente voy a acudir al pizarrón, ¿sí? Y para ello voy a tener que salir de acá, de esta aplicación, para darles más o menos... Es mejor que les explique del pizarrón simple. Entonces aquí aparezco para poder guiar la explicación. Voy a hacer lo mismo, pero Dios quiera que esto se pueda borrar. He trabajado en este pizarrón hasta haberlo agotado, ¿no? Durante 3 semestres que hemos pasado así de manera virtual. Y por eso que ya parece una grasa, algo así, no está ya impregnada en la misma blancura del pizarrón. Tengo miedo de utilizar un solvente muy fuerte y que se pueda arruinar definitivamente. Ya hice el sobrado, ¿no? De lo que se trata, ¿sí? De lo que se trata es de establecer en un área. Voy a suponer que esta es la ciudad del Alto, para su comprensión. ¿De acuerdo? Esa es la ciudad del Alto. Y esta ciudad del Alto podemos representar en un eje de coordenadas cartesianas que van a ser X e Y. X e Y. Estoy asumiendo que estas coordenadas cartesianas son también coordenadas geográficas, que dentro de un cierto área racional, o sea, se pueden considerar las áreas geográficas como coordenadas geográficas. Bien, yo tengo en la ciudad del Alto, sí, tengo estos centroides que corresponden, ¿sí?, a unos 2 o 3 distritos, y estas son las fuentes, esas son las fuentes, los demandantes. Y tengo que colocar, ¿sí?, lo más al centro posible nuestra granja de servidores, de tal manera que la distancia hacia esos lugares de la ciudad del Alto, que van a ser para nosotros nuestras antenas repetidoras, pero tenemos que conectar con un cable óptico. Un cable óptimo para que a partir de aquí se irradien y la conexión permanente a la granja de servidores sea la mejor indicada. Ahora bien, cada una de estas fuentes va a tener una coordenada geográfica que se va a denominar AB, o que definitivamente A está representando acá un punto, una coordenada del eje X, y B está representado acá por la subcoordenada B. Esta distancia de sub J, nosotros vamos a utilizar la distancia euclidiana. Y a partir de esa distancia euclidiana, creo que donde se puede ver con mejor facilidad acá. Y cito, en esta partecita acá. A partir de aquí, aquí cito, a partir de aquí cito, voy a hacer un corte acá, para indicar que Z va a ser igual, dice, a la sumatoria de todos los W subjotas por los D subjotas. En el sentido que ese D subjota es la distancia entre una fuente y la facilidad central. ¿De acuerdo? Y existen varias fuentes, y lo que queremos saber es dónde tiene que instalarse esta granja de servidores de tal manera que optimice, ¿sí?, todas las distancias existentes a estas fuentes, que estén lo más al centro posible. De principio el problema se puede interpretar de esa manera, pero sin embargo, aquí aparece un tercer elemento que se llama peso, y vamos a denominar nosotros con la letra W sub J.
Este peso, sí, puede ser referente al número de personas que tienen computador en estos sectores. Acá pueden ser 2.300, 4.500. Ese es este vector, ese es el vector W sub J. Entonces, ese es el peso. Y este centroide se va a desplazar a aquel lugar donde haya mayor peso. Definitivamente, ese es el concepto. Se va a desplazar al lugar donde mayor peso exista. Para esto, el método se supone, ¿sí?, que tengo que hacer esto de acá. Y tengo que minimizar, dice, tengo que minimizar Z, que es igual a la sumatoria de W sub J. Pero aquí W sub J es igual a menos X, todo esto elevado al cuadrado, más B menos I, y todo esto elevado al cuadrado, y todo esto elevado a la 1/2, porque es la distancia euclidiana, esta ecuación de la distancia. Muy bien, entonces, cuando ya tenemos acá este valor, para poder encontrar el mínimo, lo que tengo que hacer es derivar Z con respecto de la variable X igualar a 0, y tengo que derivar parcialmente la función Z con respecto a la variable Y, y este valor es igual a 0. Consecuentemente, si aquí se forman unas ecuaciones muy interesantes, aquí te voy a describir la primera ecuación, que dice que es igual a la sumatoria, ¿sí?, de todos los W sub J por los A sub J sobre D sub J sobre la sumatoria de A sub J por D sub J. Ahora, esto, el algoritmo de solución que prepararon los doctores Kuhn y New en los Estados Unidos en 1963, o sea, responde a lo siguiente. Voy aquí, qué pena que no pude atender al amigo. Voy a compartir la pantalla. Muy bien. Entonces, este algoritmo de Weber, sí, la única manera de dar una solución lógica era a través de un algoritmo. ¿Sí? Entonces, habían tratado de establecer fórmulas, etcétera, para encontrar. Además, definitivamente, eran soluciones particulares y no soluciones generales. Este algoritmo, sí, generaliza la forma de dar solución al problema de Weber, es decir, dónde ubicar. Y ustedes habrán visto que es nomás es interesante, porque ese centro también podría ser una antena, puede ser un colegio, puede ser un centro de tratamiento de aguas negras, puede ser un tanque elevado para repartir las presiones en una zona plana de una manera más racional. Es decir, la aplicación de la localización geográfica tiene una implicación hasta el área de la microbiología. Entonces, ¿para qué poder hablar más de eso? Porque ustedes ya se imaginarán la cantidad de aplicaciones, sobre todo en la especialidad del ingeniero de sistemas que estamos estudiando, ¿no? Bien. Este algoritmo de Weber es de que a esta facilidad central que estoy aplicando acá, que ustedes ven, ahí, ¿sí? El centroide, ¿sí? Inicialmente yo le doy unos valores. No, cualquier tipo de valores alocados, igual el algoritmo se va a volver a colocar en el centro que corresponda. Es así de simple. Sí, es así de simple. Bien. Ahora, el segundo paso, sí, es determinar, sí, el valor de la función z con la ecuación 8. Con esta ecuación, el valor de z es igual a la sumatoria de W sub J por D sub J, y desarrollamos esto de acá. ¿Cierto? Muy bien. En el tercer paso dice que se hacen unos cálculos y que el valor que se ha calculado es, si es menor al anterior, entonces sigue el proceso. Hasta un momento en que el valor que se ha obtenido es mayor que el anterior, entonces ese es el punto óptimo, porque estamos siguiendo un concepto de parábola. Si ustedes se dan cuenta, en este término de acá, en este término,
está elevado al cuadrado. La variable X y la variable Y están elevadas al cuadrado. Consecuentemente es una función cuadrática y obviamente que lo que se va a representar es justamente la curva de la parábola, en cuyo punto de inflexión se van a encontrar los menores valores. Entonces, vamos a seguir ese criterio. Fíjense, me adelanté un poquito más, pero aquí está ese criterio. Es decir, y vamos a ir iterando de tal manera, ¿dónde está ese cuadrito? ¿O es que ya no tengo el cuadrito? No, acá está. Este es, miren. Este es el número de iteraciones y el valor de Z va bajando, bajando, hasta un punto en el que sube. Entonces, en ese momento en que sube, entonces, ese es el punto de inflexión. Y eso es lo que quiero encontrar, el punto de inflexión, evidentemente debe ser en varias iteraciones. Pero ¿qué tengo que encontrar? Es decir, tengo que sacar un valor y tengo que calcular con el otro en función de un dato que tengo, ¿no? Que tenga. Y luego tengo que seguir, si es bajo, entonces hay que iterar una vez más. Si sigue siendo bajo, hay que iterar otra vez. Si sigue siendo bajo, hay que iterar otra vez. Hasta un momento en que el dato que se ha obtenido sea mayor al anterior, entonces ahí se detiene porque se ha llegado a un punto de inflexión. Ese método lo han creado estos doctores que le estamos comentando. Bien, y para esto, ¿sí? Para esto, lo que tengo que hacer es lo siguiente, para que ustedes se den cuenta. Ya hemos encontrado las formulitas, ¿sí? Me refiero a estas formulitas de acá, de X y de Y, que son exactamente igual a estos. Entonces, lo que dice que tengo que multiplicar, ¿sí? El peso por A, y tengo que sumar, dice, tengo que dividir entre la distancia, nuevamente sobre W sub J, ya no por A, y sobre la fórmula de la distancia de Y es exactamente lo mismo. Entonces tengo que reemplazar qué valores. Primero veamos el problema que vamos a plantear, pues, ¿no? Aquí está. Este es el problema que vamos a plantear. Dice, aquí se han detectado, dice, en una zona de la provincia de Surilipes, 4 yacimientos de arcillas aluminosas. O para nosotros podríamos decir de que tenemos estas van a ser las antenas, estas van a ser las antenas de donde se va a irradiar, ¿sí? Para lograr captar ya vía espacial, ¿no va a ser? ¿Cierto? Por una determinada frecuencia, etcétera, la información que nos van a transmitir desde sus computadores, nuestros clientes, ¿no? Y van a tener áreas de acceso para que puedan trabajar pagando un determinado alquiler mensual, bien, o anual. Entonces, estos A y B son las coordenadas geográficas, ¿sí? De las fuentes que están requiriendo, y estos son los pesos. En este caso podrían ser que 5 se refiere a 5.000 computadores en el punto 1, 2.000 computadores en P2, y así sucesivamente, ¿no? Estos son los puntos. ¿A qué se refiere esto? A lo siguiente, miren, acá tenemos, fíjense, aquí tenemos ya distribuido el problema que estamos viendo. Estos son, donde están las estrellitas, son las fuentes. Y estos son los pesos. Aquí el peso 1, peso 2, peso 3 y peso 4. ¿Sí? Ahí están. Entonces, ahora lo que voy a salir inicialmente con unas coordenadas racionales para cualquier ubicación de la facilidad central. Pueden poner aquí más allá alocadamente, colocar cualquier punto, el algoritmo se los va a volver a meter aquí al centro inexorablemente, ¿sí? Y una vez que estén aquí determino un nuevo lugar, entonces esas coordenadas tengo que someter a esta relación, a Z. Acá, encontrar estos valores. El valor de Z. Y ese valor de Z tengo que comparar con el anterior. Y así sucesivamente. Si el valor es menor, entonces hay que hacer una iteración más. Hasta que cuando el valor obtenido sea mayor, entonces se detiene y se ha llegado a la optimización. Lo que estamos optimizando sí es la función Z, que es una cuadrática. Bien,
Entonces, a consecuencia de eso, ¿sí? Tengo que reemplazar los valores que acabo de encontrar. Así tengo que encontrar sumatorias de este tipo. Miren, qué tan largas. Pero eso es lo que tenemos que sistematizar y esa sistematización ya está hecha, ya está hecha y se ha traducido a través de un programa en BASIC que se denomina para el problema de Weber. Este código, sí, este es el código fuente y que está abierto en el programa. Entonces voy a dejar de transmitir esto, solamente que vamos a colocar estos valores, todos por favor en sus tablitas. Copien por favor esta tablita rápidamente, rápidamente. Entonces, P sub I es el punto, A es la coordenada en el eje X, B la coordenada en el eje Y y W sub J es el peso correspondiente. Entonces, ¿cuántos valores vamos a tener? Tenemos 4 columnas y vamos a tener 4 puntos, el punto 1, el punto 2, el punto 3 y el punto 4. Copien por favor ese cuadro lo más rápido que puedan porque voy a seguir, porque se va a acabar ya el tiempo. Para el punto 1 la coordenada es 7, 8 de la fuente y su peso es 5. Para el punto 2 su coordenada en el eje X es 5 y su coordenada en el eje Y es 3 y su peso es 2. Para el punto 3 su coordenada en el eje X es 2 y en el eje Y es 1 y su peso es 2. Para el cuarto punto, su coordenada en el eje X es 1 y su coordenada en el eje Y es 8 y su peso es igual a 3. Una vez que ya se tiene esta información, entonces vamos a pasar a transmitir otro asuntito. Y por favor, voy a dejar de momentáneamente voy a dejar esto porque voy a compartir ahora la pantalla con ustedes, otra pantallita. ¿Cuál es? Ah, estas. A ver, compartir. ¿Están viendo una pantallita? Ahí. A ver, vamos a ver. Voy a dejar de compartir, tal vez ese ha sido el problema, ¿no? Voy a dejar de compartir, ahora voy a compartir pantalla y tengo que ver, a ver, ¿dónde está eso de acá? A ver, de aquí está el escritorio. No sé si están ahora ustedes viendo esa pantalla que estoy mostrando de PlatGB Basic. ¿Pueden observar, por favor? Díganme. No, ingeniero. ¿No están viendo? No, ingeniero. Ya, un momentito, por favor.
¿Están viendo ahora algo en una pantalla pequeñita? Sí, Ingeniero, ¿Se puede ver ahora? sí, Ya. Miren, desafortunadamente ya lo único que tengo que es digitar clic en GB Basic, ¿de acuerdo? Sí, todo voy a explicarles posteriormente, pero hemos entrado a esta pantalla de acá. Aquí, este programa, sí, es uno de los programas más antiguos que existen para la comunicación con el computador. Después de las versiones en Assembler que se tuvieron que formular para cada uno de los comandos, ¿sí? Utilizando los primeros octetos de la calificación 0011, que eran los assemblers, esos códigos binarios y después sus soluciones del assembler. Después de ello vienen estos programas. Y estos programas, claro, ya son mucho más comprensibles para su aplicación de manera general en los computadores de la época. Sin embargo, tiene una trascendencia muy importante porque permite así calcular y su lógica es la más elemental y ustedes por supuesto que pueden comprenderla, van a poder comprenderla sin mayor dificultad porque están ya en el nivel octavo y ustedes ya han pasado estos niveles de programación. En primer lugar, vamos a tener que aplicar las teclas fuente. Entonces, aquí dice F3, dice load. Entonces, tengo que digitar la tecla F3. Ahí está. Load. Apareció load y está titilando ahí su cursorcito. Y aquí le voy a dar la palabra localiza. Localiza. ¿De acuerdo? Localiza. Y luego enter. Ok. Si ustedes digitan la tecla F1, van a poder encontrar la lista, ¿sí? de todas las líneas de programación que nos van a permitir correr el programa, que es el que estamos nosotros queriendo hacer correr en ese momento. Aquí están sus líneas. Pueden pedir pueden listar del 10 al 20, al 2 al 90, etcétera, no son tampoco muchas líneas de programación. Pero ahora para hacer correr tengo que digitar la tecla F2. Entonces, si digito la tecla F2, entonces me están pidiendo el número de fuentes. Nosotros tenemos 4 fuentes en el programa. Si ustedes se han anotado en papelito, son 4 fuentes. P1, P2, P3, P4. Entonces, número de fuentes 4. Enter. La localización inicial de la facilidad central le vamos a decir que en el eje X sea 3 y en el eje Y sea 3. No importa si son datos alocados, igual el programa matemáticamente les va a volver a llevar al centroide. Pero estos son los datos que tenemos que dar como dice localización inicial de la facilidad central. Necesariamente se me pide el programa. Luego me pide ya A1 que va a ser la coordenada del punto 1 en el eje X y ese valor es igual a 7. Luego me pide B1 que es la coordenada en el eje Y del punto 1 que es igual a 8. Luego me pide el peso del primer punto que en este caso es 5. Luego para el segundo punto anoto que la coordenada en el eje X es igual a 5, que la coordenada en el eje Y es igual a 3 y el peso es igual a 2. Para el tercer punto indico que la coordenada en el eje X es igual a 2 y la coordenada en el eje Y es igual a 1, mientras que el peso es igual a 2. Y finalmente para el punto 4, su coordenada del eje X es 1 y su coordenada del eje Y es igual a 8 y el peso es igual a 3. El peso es igual a 3. Ahí está. Y empieza a iterar. Entonces, como este programa sí, no compila, sino traduce. Entonces, cada línea de programa, cada vez que se hace un intento, vuelve a correr todas las líneas de programación, calcula y nuevamente vuelve y vuelve. Y es así. Y además, por eso que no formula, o sea, código o objeto, sino que tiene que es su código fuente y ahí nomás se quedó. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque simplemente es un traductor. Miren lo antiguo que... Y ustedes digitan enter, 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 enter.
y está iterando y sigue bajando y sigue bajando, sigue iterando y ya van 20 veces. Imagínense hacer todo esto, todos estos cálculos, hacerlos manualmente. Es una tortura china, así como para que un castigo muy fuerte, un acto de indisciplina para poder, para que encuentre, pero a Dios gracias al computador y fíjense en cuestión cuán rápido ha salido, cuán rápido hemos movido nuestros dedos sobre la tecla, ¿no? Entonces, ahora fíjense, estas son las coordenadas en el eje X 5.32, pongamos que estos son ya milésimas, ¿cierto? Y en el eje X 6.79. ¿Y por qué? Y la función Z, en este caso llamo eje, ya que es el óptimo, es 44.76. Entonces, o sea, la interpretación de esto es de que la facilidad central, ¿sí? El centroide va a tener una coordenada en el eje X igual a 5.325 y en el eje Y 6.79, 4 para tener un mínimo igual a 44.76, ¿sí? Según lo que estemos midiendo. Muy bien, entonces ahí hemos encontrado el óptimo. Voy a salir de esta pantalla. ¿Se entendió hasta ese momento? ¿Se vio el movimiento en el programa? Aló, por favor, si alguien podía responder. Aló, aló. Aló, aló. ¿Alguien me escucha? Aló, aló. Sí, sí se escucha. Ah, ya, mire, me estaba asustando. Ya. Entonces voy a dejar de compartir estito. Voy a dejar de compartir estito. Y voy a volver nuevamente a compartir la clase para concluir. Entonces, lo que hemos hecho es representar estos puntos y pesos, ¿sí? En el programa que les he mostrado hace un momentito atrás. Entonces, el resultado que se ha obtenido después de haber iterado 30 y tantas veces, ¿sí? El resultado, no sé si es el mismo que hemos encontrado acá. A ver, en el eje X es 5.325 y en el eje Y es 6.794 y Z es igual a 44.76. Correcto, se ha reproducido. Consecuentemente, como el programa es general, entonces pueden ustedes introducir la información que quieran, ¿cierto? En el programa y les va a encontrar el centroide. Puede ser con peso o sin peso, igual funciona. Si el peso, no pueden poner peso cero, ¿no ve que se multiplica, va a dar cero, entonces voy a ponerle el mismo valor a todos los pesos, 1, 1, 1, y listo, con eso se resuelve el problema. Fíjense, en especial para el ingeniero de sistemas, que tan importante es determinar el centroide. Puede ser de que les den como tarea, así, cablear una red de fibra óptica dentro de la universidad. Y la pregunta es, ¿dónde deben instalar la estación repetidora, ¿no? O colectora de la fibra óptica para que la longitud de la fibra óptica sea la óptima, ¿sí? O sea, la óptima. Entonces, fíjense, esa es la intencionalidad de haberles mostrado en esta última parte de la clase la aplicación de la localización geográfica, que es uno de los métodos más populares en la investigación operativa, que se ha utilizado desde investigaciones en la microbiología hasta la aplicación que les estoy mostrando. Fíjense qué tal inmensa la aplicación. Y tienen que dominar. Entonces, lo que queda decirles es de que este contenido que acabamos de verlo, se los he enviado ya, este contenido del libro, pero como les dije en un principio, yo no puedo estar leyendo el libro, entonces les he estado explicando de manera general para ir puntualmente siguiendo toda la secuencia del libro.
Yo les invito muy cordialmente a que ustedes puedan ingresar a la plataforma. Desafortunadamente, parece que han caducado mi identificación. Voy a ir para que nuevamente me vuelvan a habilitar. Pero ustedes pueden, como tienen acceso al grupo, entonces ingresen, ¿sí? Y ahí pueden, me estoy refiriendo a la plataforma, ¿no? Y ahí pueden ver localización geográfica del anterior semestre. Y van a ver que todo lo que acabo de comentarles lo he hecho con un poco más de facilidad, aplicando también dibujos, gráficos. Entonces, yo me he percatado a último momento, no he tenido la posibilidad ya de poder reproducir. Y no tengo, y me era difícil, tengo en varios slides, tengo guardada mi información, pero específicamente no sé en cuál y hasta buscar y demás ya me fue imposible el poder obtener nuevamente esa información. Entonces ahí estaba, está en la plataforma, así que ahí pueden ustedes ver esta conferencia que acabo de darles y la forma de aplicación. Les voy a enviar a continuación, sí, los archivos GB Basic y el programa localiza.bas para que ustedes lo puedan hacer funcionar y además una metodología, porque este GB Basic funciona solamente en computadores de arquitectura de 32 bits, en 64 ya no funciona, pero les voy a enviar un emulador más para que ustedes puedan emular en sus computadores si tuvieran con arquitecturas de 64 bits, entonces puedan ustedes emular a computador de 32 bits y puedan hacer correr. Y háganlo porque les va a servir muchísimo. Además que les voy a enviar una tarea a la siguiente clase. En esta semana solamente les voy a enviar la tarea para las instrucciones para la tarea del estudio de mercado. Como que concluiríamos ya creo que la fase de producción, así que es lo que quiero para el primer parcial. No he podido entrar ni a revisar los documentos que tienen ustedes que me han enviado. Realmente estoy en serios problemas, pero voy a tratar de resolver en esta clase. ¿Cuánto tiempo tenemos? Todavía 5 minutos. Muy bien. A ver, señor Richard Condori Huanca, ¿me está escuchando? Sí, licenciado. Muchas gracias, muy amable. Le voy a hacer unas preguntitas a manera de concluir. Dígame, en esta última parte siempre que hemos estado viendo, ¿qué parte, en esta última parte de la localización geográfica, usted cree que es importante para su conocimiento, como método para dar soluciones a problemas relacionados con las competencias de ingenieros sistemas? Y además, si usted indica que no, ahí se acabó su respuesta. Si usted indica que sí, indíqueme, a ver, un ejemplo. Bueno, la mayor parte de las empresas buscan siempre su objetivo, así que para mí la respuesta es sí, porque uno no puede llegar a perder si en un caso de una empresa invierte algún tipo de material, entonces la empresa va a tener que llegar a sobrevivir, o es decir, a tener, a, es decir, a tener más empresas, su objetivo, o si no, emprender con nuevas metas. Y en caso de que no sea su objetivo, pues la empresa puede llegar a quebrar. Bueno, Ya, los sí, objetivos son más que todo, ¿sí? no, pero la pregunta no estaba relacionada con eso. Yo les dije, la localización geográfica, ¿en qué caso se puede emplear? Miren, en el caso de ingeniería de sistemas, les he comentado, es decir, necesitamos encontrar un centroide donde colocar los equipos de tal manera que la fibra óptica llegue a las diferentes facultades y edificios de la ciudadela universitaria de la manera más eficiente posible una aplicación. Otra aplicación podría ser, sí, encontrar un lugar en lo más al centro posible entre, entre los diferentes distritos de la ciudad del Alto. Entonces, a eso me refería. O sea, parece que no estaba muy atento.
A ver, a la señorita Susan Sonia Sotomayor. ¿Se acuerda usted? ¿Me escucha, Susan? Sí, Señorita, ¿podría usted acordarse los nombres de los 3 métodos que hemos aprendido para la determinación de la medida de preferencia a través de la medida de preferencia de localización? Los métodos. ¿Hizo copia del documento que les envié antes de la clase, señorita? sí, Inge. ¿Tiene el documento? Sí, A mano, entonces ubique, por favor, los nombres y díctalos. ¿Ubicó? Tiempo, ¿no? los métodos, Así, diga. de proyección de la demanda, ¿o qué me dijo Inge? No, señorita, estamos en localización geográfica. ¿Qué pasó? Se quedó en la semana anterior. Son los métodos para determinar la mejor localización, los que hemos estudiado. Me refiero al método Brown-Gibson, ¿sí? Luego al método de cualitativo por puntos y al método sinérgico. Entonces, esos son los métodos que hemos estudiado para encontrar la mejor localización. Los métodos objetivos, el factor objetivo, subjetivos mediados por un factor alfa, ¿sí? Que es de preponderancia sobre uno de los 2 factores, y en función de eso hemos encontrado las soluciones. Entonces, tienen que poner un poco más de atención, ¿sí? A lo que estamos haciendo, estimados estudiantes. Bueno, de todos modos les voy a mandar este programa de localización geográfica. Ténganlo porque les voy a dar una tarea en función de esto.